El final de How I Met Your Mother es uno de los finales más odiados de la historia de la televisión o de los sitcoms. Y yo lo entiendo. Si eres fan de la serie o te sabes el final o al menos conoces a alguien que la haya visto, todo el mundo te va a decir lo mismo. El final es una porquería. Y mira, yo sé que esto puede ser un tema controversial para empezar un canal. Honestamente, creo que ya si alguien comenta en este video me está tirando demasiado hate. Pero espera un momento. Hoy te vengo a decir por qué, en mi opinión, el final de How I Met Your Mother no es malo. Simplemente tiene una muy mala temporada. No cabe decir que este video viene con spoilers. Y voy a dividir este video en varias partes para que entendamos un poco mejor todo este contexto que vengo a decirles que para mí el final no es malo. Es un final que tiene sentido, es un final que se llevaba planeando desde el inicio de la serie. Simplemente que su ejecución no fue tan buena. Empecemos por la primera parte, el final de How I Met Your Mother. El último episodio de How I Met Your Mother se llama Juntos para Siempre y está dividido en dos partes. En estos dos episodios vemos algo que es súper normal en la serie, pero en estos episodios es llevado muy al extremo. Saltos temporales extremos. Vemos cosas que pasan tanto al inicio de la serie, como pasan durante la boda de Robin y Barney, como pasan años después de la boda de Robin y Barney. Todos enfocados en lo mismo. ¿Qué pasó con el grupo después de que Ted y Tracy se conocieran? Durante toda la temporada 9 nos estuvieron mostrando algunos momentos importantes de la relación de Ted y Tracy, tanto como sus aniversarios, tanto su primera cita, su primer beso, todo eso. Como en el episodio de Gary Blauman, como en el que vemos la primera cita entre Ted y Tracy y como algunas cosas salen mal, pero al final de todo se siente que esta conexión, esta relación va a ir mucho más lejos que unas citas. O en el capítulo de Vesuvius, donde vemos que él está contando la historia de la lámpara rota y al final de cómo fue que la mamá de Robin llegó a la boda de Robin. Y después de ver el final, puedo entender perfectamente por qué nos dieron estas escenas así a lo random. Estas escenas nos los muestran porque no íbamos a poder verlas en ningún otro contexto. Esto lo que nos muestra es un poco de la relación entre Ted y Tracy, de cómo tienen una conexión, porque si la serie simplemente terminara después de que ellos se conocen, no veríamos nada de su relación, no veríamos de cómo se comportan, cómo Ted es con Tracy, cómo Tracy es con Ted. Necesitamos ver estas escenas para tener un contexto más amplio de esa relación. Y entonces llega esa escena del final, la escena donde están los dos en la estación de trenes, donde se conocen, se enamoran a primera vista, tienen todo el intercambio del incidente del paraguas. Se nota en la escena tanta química entre ellos dos. Es una conversación tan simple, tan divertida, tan, no sé, bella, que simplemente te das cuenta de que esta es la persona con la que Ted debía estar. Y después escuchamos la grandiosa frase, y así niños es como conocí a su madre. Y mucha gente diría, este es el final perfecto, aquí tenía que terminar todo. Pero no. Porque no hacía hace algunas escenas atrás nos había mostrado varias cosas. Nos había mostrado que el grupo después de la boda de Barney y Robin se separó. Marshall y Lily se fueron a Italia por un año. Ted y Tracy empezaron a construir su relación y en el proceso Tracy quedó embarazada de Ted justo cuando se iban a casar. Y también vemos que Barney y Robin se separaron. Pasamos 24 capítulos teniendo el desarrollo más innecesario del mundo después de ver el final. Vimos cómo Barney y Robin tenían sus inseguridades a lo largo de el fin de semana donde se iba a llevar a cabo su boda, para que después se divorciaran. Imagínense perder su tiempo viendo una temporada de 24 capítulos de una serie que te encanta demasiado, de una serie que significó mucho para ti en mucho tiempo de tu vida, para que después una pareja que a mí en lo personal no me gustó, igual entiendo por qué a la gente le gustaba. Era una pareja que había pasado por tantas cosas, tanto desarrollo.
Barney sobre todo, teniendo uno de los mejores desarrollos de cualquier personaje que he visto en una serie, para que después se divorciaran. 2 años de matrimonio, eso es todo lo que les bastó. Entonces, la hipocresía de la serie es un poco... Nos estaba mostrando cómo ellos se casaron y unas escenas después nos muestran cómo se divorcian. No tiene sentido mostrarnos tanto de la boda si al final va a terminar en un divorcio. Siento que hay algunos episodios en esta temporada que fueron muy necesarios, pero siento al final del día que toda la temporada fue innecesaria. No había falta de entonces estar tanto tiempo en la boda de Barney y Robin si al final iban a terminar en lo mismo. Iban a terminar. No solo eso, nos muestran que el grupo se separa. Barney, Lily, Marshall y Ted, y bueno, ahora Tracy, siguen juntos. Robin no. Robin se alejó de todos ellos. Apenas sí los ven. Después de prometer que estarían en los momentos importantes, no la ven más. Después tenemos una muy dura escena entre Lily y Robin, donde ella dice: este grupo ya no existe. Está conformado por mi ex esposo, por una amiga que ya está a punto de tener su tercer hijo, y el chico con el que probablemente tuve que terminar junta con la hermosa madre de sus hijos. Y aquí te das cuenta que tal vez, solo tal vez, Robin se arrepintió de muchas cosas que hizo en el pasado. Tal vez después de rechazar a Ted, se arrepintió aún más. Y tal vez pensaba que era con él el que ella debía estar. Esto para mí fue un pensamiento muy egoísta por parte de Robin. Y bueno, es culpa de los escritores, pero al final del día, tanto que Ted insistió y lo intentó, Robin nunca quiso estar con él. Robin siempre eligió a Barney, ya después de haber estado con él la primera vez. Y nos damos cuenta de esto muchas veces a lo largo de la serie, como cuando termina su relación con Kevin y Ted le dice: yo quiero estar contigo, te amo, Robin. Pero al final no, simplemente ella lo rechaza, le dice que no lo ama. Y en esto queda uno como que, ok, no amas a Ted, pero sí amas a Barney. Pero después de que te divorcias de Barney, ¿amas a Ted otra vez? Simplemente, ¿por qué? ¿Verlo feliz? ¿Verlo con la madre de sus hijos? ¿Verlo con la persona que él había tan desesperadamente buscado toda la serie? ¿Ahora es que vas a decir que te gusta Ted? No tiene mucho sentido. Después llegamos a las últimas escenas de la serie, literalmente los últimos minutos. Y vemos que todo este tiempo Ted contaba la historia para tener la bendición de sus hijos para poder estar con Robin. Y ok, aquí fue donde mucha gente casi que apuesto a que apagaban el televisor. En mi opinión, para mí no fue así. Para mí, esto me encantó, porque a mí siempre me gustó la relación que tuvo Ted y Robin. Siento que terminó muy repentino en la serie. Tal vez si le hubieran dado otra temporada más, tal vez hubiera sido mejor, pero no. La terminaron muy pronto, solamente una temporada de relación. Y solamente por esto podemos entender, o al menos yo puedo entender, por qué hubo tanto odio hacia ese final. Nos cuentan que Tracy ya ha estado muerta durante 7, 8 años. Y esto para un espectador es como que, ok, nos pasamos 9 temporadas hablando de esta persona. La persona perfecta para Ted, el amor de su vida. Para el final que estuviera muerta. Duramos una temporada entera conociéndola, viendo cómo ella y Ted eran perfectos del uno para el otro, para que después muera. Y déjenme decirles que las escenas finales de la serie para mí son perfección. Una recreación calcada de una de las primeras escenas de la serie, una de las más icónicas, el cuerno francés azul. Y para mí eso fue un cierre perfecto, un círculo perfecto de cómo uno a veces no queda con la persona que creía, sí con una persona con la que siempre has tenido química, que siempre ha estado para ti. Pero la ejecución es malísima. Como ya lo dije, la relación de Ted y Robin para mí es perfecta. Simplemente vi la segunda temporada y se volvió mi favorita simplemente porque vemos un desarrollo genuino en esa relación.
Vemos como Robin aprende a estar en una relación más seria. No en una relación que simplemente está con la persona hasta que ya no le guste y simplemente terminan. No. Vemos que aprende a querer a Ted de una manera genuina. Literalmente es la primera persona que le dice te amo. Ted, por el otro lado, aprende a ser una mejor persona con Robin. Un mejor novio. Tiene sus errores. Por ejemplo, en el capítulo de la apuesta, podemos ver que él no respeta las decisiones de Robin. Que al final decide no hablar del secreto de Robin porque ella no quiere, aunque ya había sido muy tarde y nos revelan todo lo de Robin Sparkles, que es el mejor episodio de la serie en mi opinión, pero eso es otro tema. Y que al final hayan vuelto con esa relación no me disgustó, simplemente creo que fue una muy buena decisión, algo que los creadores en realidad planearon desde la segunda temporada. Por eso es que hicieron que los chicos grabaran esas escenas cuando todavía estaban chicos. Ese final ya estaba profetizado desde la segunda temporada, pero por eso en mi opinión, ¿por qué tomar tan malas decisiones? Pudieron simplemente haber hecho que Barney se casara con otra persona, Nora, pero no, lo pusieron casarse con Robin. Después de ya haber intentado una vez su relación, viendo como los dos al ser tan independientes no podían depender del uno al otro y su relación se volvió nuclear, se volvió tóxica. Casi literalmente los destruye. Barney estaba todo gordo y Robin estaba toda descuidada. Simplemente no se querían entre ellos mismos. Pero después hubo un cambio. Después nos dicen que no, que Robin y Barney son el uno para el otro. Que no importan los problemas que tenían en su relación, eran la pareja perfecta. Y esto para mí es el mayor problema de la serie. Tratar de venderte que Robin y Barney son una pareja perfecta. Donde casi cada episodio de la octava temporada, después de que ellos regresan, son peleas y peleas y peleas. No se dan el lugar del uno al otro a entenderse, a escucharse. Simplemente todo es una pelea de egos y simplemente se destruyen a sí mismos. Por eso siempre fue una relación que no me gustó. Incluso en la novena temporada muchos de los episodios son de ellos tratando de resolver su relación, dándose cuenta de que no pueden trabajar en equipo. Que al final lo hacen, perfecto, van aprendiendo, pero van aprendiendo sobre la marcha. Tal vez el matrimonio fue algo muy apresurado de parte de Barney, pero también de Robin, que lo aceptó. Pero ahora podemos pasar a las pistas. A las pistas de que siempre la madre había estado muerta. Para mí, y apuesto que para muchos, las pistas siempre fueron claras. La primera pista que nos dan, y sobre todo la más obvia, es que la historia empieza con Robin. La historia pudo haber empezado en muchas partes, pero empieza en el día que conocen a Robin. Y simplemente esta es la pista más grande que nos dan. Ted no quería que supiéramos la historia de cómo conoció a su madre, sino de darles el contexto entero de su vida con su tía Robin, para que ellos entendieran por qué razón, motivo y circunstancia él quería volver con ella, después de todo lo que ellos habían pasado. Ellos necesitaban este contexto para entender por qué su papá todavía sentía algo por ella. Y la segunda pista es mucho más obvia. En el episodio, bueno, el gran episodio, Viajeros en el Tiempo. Este capítulo es devastador porque vemos a Ted en su punto más bajo. Unas semanas antes de conocer a Tracy, vemos como Ted está completamente solo. Ve como sus amigos ahorita están teniendo vidas completamente diferentes a la de él. Él se siente estancado, se siente en el mismo lugar que él estaba hace 8 años cuando empezó la serie. Por eso, recordando tiempos mejores. Tiempos donde todos sus amigos y él se la pasaban en el bar, todas las noches, tomando, disfrutando de la vida, discutiendo cosas estúpidas. Pero ya no es así. Ahora Lily y Marshall tienen un hijo a quien cuidar. Robin y Barney, por el otro lado, planeaban su boda, peleando, como lo dice Ted, pero la planeaban. Simplemente estaban planeando su futuro juntos. Y Ted completamente solo. Hace algo que en el momento mucha gente le pudo haber confundido. Ted corre hacia donde Tracy, va a su apartamento. Quedamos todos así como, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y le da un discurso hermoso, diciéndole que él quiere más tiempo con ella. Quiere verla, tenerla, disfrutarla unos días más. Y apuesto a que no solo en mí surgió esta duda. ¿Por qué querrías unos días extras con una persona con la que se supone que vas a pasar toda tu vida?
No tiene sentido. ¿Por qué le pides al universo unos días extras? A mí no me cuadraba. Y tenemos dos pistas más claras, esta vez sí en la temporada 9. Obviamente en el episodio de Gary Blauman, vemos como al final, después de Ted y Tracy darse su primer beso, un beso tan bonito, tan esperado, tan sentimental, vemos como Tracy empieza a caminar y Ted solamente se queda ahí, mirándola. Ella le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y él responde, recordando esto. Entiendo que quieras recordar un momento hermoso, pero lo dice con tanta melancolía que simplemente te puedes dar una idea de lo que está pasando. Igual en el capítulo Vesuvius. En el capítulo Vesubio ves como al final Tracy dice qué clase de madre no iría a la boda de su hija. Y Ted se rompe en llanto, ya sabiendo ellos lo que se le venía. Simplemente disfrutando esos últimos momentos juntos, que es algo muy importante de lo que se trataba el episodio. Y antes de seguir con el verdadero problema del final de How I Met Your Mother, como había dicho, es su temporada, quiero hablar de una mini teoría que me surgió al ver este video. Y simplemente la razón por la que Ted tardó tanto contando la historia, alargándolo durante 9 temporadas, casi todas de 22, 24 capítulos cada una, siento que fue por el dolor que le causaba hablar de Tracy. Si nos damos cuenta, Tracy solo está en la última parte de la historia, pero pudo haber entrado mucho tiempo antes. Pudo haber entrado cuando Ted fue a dar clases en su primer día, pudo haber contado el contexto de su madre estando ahí y él saliendo a correr. Pero no, simplemente la evitaba. Mencionaba, ella estaba ahí, ella estuvo ahí, pero volveremos a eso después. Vemos cuando él recuerda todos esos momentos con Tracy, siempre al final lo vemos con un poco más de melancolía, un poco más de tristeza, como si aún le doliera poder hablar de eso completamente. Ya superó todo, pero obviamente fue el amor de su vida. Todavía le duele el hecho de haberla perdido. Y ahora sí, la razón por la que este video existe, la razón por la que mucha gente va a decir que no está de acuerdo conmigo. El problema real no es el final, es la temporada. La temporada 9 de How I Met Your Mother son 24 episodios. Muchos episodios. Cada uno con una duración de 20 minutos. Y todos esos para contar simplemente 3 días de la vida de estos chicos. 3 días. No nos cuentan un año como normalmente se hacía. Lo resumen todo en 3 días. Y se vuelve algo eterno. Alargaron mucho esta temporada, le metieron demasiado relleno, muchísimo relleno. El episodio 14, el Slapsgiving 3, para mí uno de los peores episodios de toda la serie. Un episodio dedicado completamente a algo icónico de la serie, que es la apuesta entre Marshall y Barney sobre la cachetada, que para mí es una de las mejores cosas que tiene la serie. Algo de lo que siempre se vuelve, pero no de esta manera, no de una manera tan alargada, dándonos una historia completamente falsa de Marshall entrenando con Lily, Robin y Ted para al final darle una cachetada a Barney. No tiene sentido y es súper alargado, y ahí es cuando se arruina uno de los mejores gags cómicos de la serie, algo que siempre se había dejado a un lado o se dejaba para sorpresa al final de un capítulo, pero darle un capítulo entero. El episodio de las rimas, uno de los episodios más estúpidos de cualquier sitcom que yo había visto en mi vida. Tenemos a Lin-Manuel Miranda, que está bien, Hamilton, lo que sea, In the Heights, pero un episodio dedicado entero a rimas, o sea, ¿en serio? No me sirve. Si en vez de estos capítulos tan innecesarios nos hubieran dado una historia más continua, nos hubieran podido dar un poco más de la relación de Barney y Robin ya casados, viendo cómo esa relación empieza a deteriorarse, creo que para mí hubiera sido mucho mejor el final. Poder darnos un poco más de contexto en la relación de Ted y Tracy, no solamente ver sus momentos más importantes como su primera cita o sus aniversarios o los nacimientos de sus hijos, pero ver más cómo era su proceso mientras se conocían, qué tan bien era su química,
experimentar más de esa química en pantalla que los dos actores mostraban tan, pero tan bien. No, fue una temporada que nos dio 3 días en 24 episodios, una boda que terminó en divorcio y un final que para muchos es el peor final de todos. Eso es lo que fue How I Met Your Mother. En conclusión, How I Met Your Mother es una de mis series favoritas de todos los tiempos. Es una sitcom a la que yo siempre he podido regresar. Me la he visto ya como 7 veces, las 9 temporadas. Pero simplemente no supo hacer un final digno. No supo respetar el hecho de que esta era la historia de Ted y Robin. Y simplemente lo cambiaron todo al último momento, haciendo lo que sea Ted, Robin y Barney en un triángulo raro, amoroso, para después darnos que Robin elige a Barney, para después darnos una boda hermosa, que termina en un divorcio, para que al final de todo Ted vuelva con Robin y así termine la serie. Pero ya para terminar, una última opinión controversial. Robin no es la pareja perfecta de Barney. Ese puesto se lo lleva Nora. Pero le quiero dedicar un video entero a eso porque todavía hasta el día de hoy me molesta. Pero bueno, gracias por ver hasta el final de este video. Si te gustó, dale me gusta, suscríbete, hablaré de películas, series, análisis, un montón de cosas. Como se puede ver, me gustan mucho estos temas. Me gusta mucho analizar estas películas con ustedes y discutir. Y si quieres decirme, no, estás equivocado, hazlo. Y yo te responderé en los comentarios. Pero bueno, prometo que no todas mis opiniones son tan controversiales. Hasta luego.